Empieza una nueva semana y lo importante de esta semana, Alberto, es que hace 75 años exactos amanecía en Venezuela un nuevo gobierno, que era el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno. De don Rómulo Betancourt. El 18 de octubre del año 45 se vivió, corrígeme si me equivoco, Alberto, pero yo creo que no me equivoco si digo que el golpe de Estado del 18 de octubre del 45 es el primer golpe de Estado exitoso en la historia de Venezuela, el primer golpe cruento, es decir, con acción militar y con todo aquello, el por lo menos de la historia reciente, por lo menos del siglo XX, pues para no irme tan lejos, porque obviamente previamente habían otras cosas. Claro, está la invasión de los andinos del poder en el 1899, quizás también puede verse como algo parecido. El desplazamiento de Gómez. Eso sí fue correcto, eso fue a tiro que llegaron a Caracas. Y el 45 también fue cruento, hubo muertos el 18 de octubre. Pero dicen que no, chico. ¿Cómo que no? Claro que sí, el propio Pérez Jiménez hablaba de lo que él lamentaba, de preso donde estaba, porque Pérez Jiménez ya estaba preso, haber visto cómo muchachos muy jóvenes habían caído, tal. Pero en todo caso, hubo un golpe de Estado clásico. Víctor Vargas, a ver, ayudemos la memoria. Mario Vargas, Llovera Páez y Delgado Chalbó. Y Delgado Chalbó eran los militares que estaban acompañando a Rómulo, no Acción Democrática, a Rómulo, que lo escogieron para jefe de esa junta cívico-militar. Y Pérez Jiménez. Por supuesto, pues el jefe de los militares. Y otros oficiales que yo no conozco más nadie. De menor nivel te han contado. Mira, hay un libro muy bueno, por cierto, que son las memorias de la época de quien fuera edecán de Rómulo en la junta, el luego general Oscar Zamora Conde. Zamora Conde me suena mucho. Él escribió sus memorias sobre el periodo, que por cierto yo no sé por qué no ha sido lo suficientemente divulgado, porque lo que él cuenta de cómo su generación, y él era subalterno obviamente, pero lo que él cuenta de lo que su generación sentía o la forma como veían a Medina Angarita y a esos militares es muy distinto a lo que la forma del bonachón señor, porque veían más bien al señor como un tipo demasiado relajado, un señor que se echaba mucho palo, un señor que no guardaba esa cuestión de la prestancia militar que luego se fue haciendo hipócritamente, porque era hipócrita, pero que trataba de guardar como la forma, ¿no? Aquella cosa prusiana gomecista del señor que ni se reía. ¿No? Me está refiriendo a Medina Angarita, ¿no? Me estoy refiriendo a Medina Angarita en palabras de Oscar Zamora Conde. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto, Alberto? Ustedes, Párate ahí. ¿Ustedes quiénes somos? Bueno, pues voy a describir, si me permite. Ustedes, los políticos que están haciendo el esfuerzo por deslastrarse de las posiciones de izquierda que han predominado en la Venezuela del siglo XX y siglo XXI. Llámense liberales, llámense repúblicos, llámense derecha conservadora, llámense como se llame. ¿Por qué no meten esos sacos que tú mismo inventas? Sácame de esa vaina. ¿Tú no te deslastras de las posiciones de izquierda? Yo muy poco que deslastrarme en ninguna posición de izquierda en Venezuela, porque yo era militante de una corriente mundial más bien, digamos, volcada a lo teórico, ideológico y a una práctica política muy concreta, la del movimiento obrero revolucionario en extinción hace décadas atrás. Me refiero, tú no eres de izquierda en este momento. No solo no soy, sino que dudo si alguna vez lo fui. Muy bien. ¿Por qué te puedo meter entonces en el mismo saco, Alberto, si me lo toleras? Es que me pones entonces en un plan cuesta arriba, Dani. Te digo yo que defender pecados ajenos. No, yo no quiero que defiendas ningún pecado. Oye, dime exactamente qué es lo que qué saco me estás metiendo. Pues. Disculpe usted, ningún saco. En las personas, en el grupo de personas que en Venezuela asume que hace falta un camino distinto que plantea la izquierda mundial, los progres, toda esta cosa globalista. Y la derecha también. De la derecha. La derecha en Venezuela que es una mugre y la izquierda otra mugre.
Pero en Venezuela hay derecha. De mugre por todos lados. En Venezuela hay derecha. Bueno, esa vaina que llamaban la derecha antes, ¿no? Bueno, la propia izquierda hablaba de fe de cámara, no sé qué vaina. Bueno, pero esa gente. Bueno, pero en fin. Vamos entonces a reconfigurar la cuestión para que el señor no se moleste. No, el señor no se molesta. El señor lo que quiere es que no lo metan donde nunca estuvo. No voy a meter al señor en el saco. Lo saco. Okay, lo saco del saco. Reformulo el planteamiento. Estimado el señor Alberto Franceschi, hay una amplia corriente en Venezuela que, debo decir, además está conformada por gente a la cual no voy a criticar porque me parece que están teniendo una reacción lógica que y hay mucha gente joven además que no vivió, no tiene edad para haber vivido esos momentos, que ante la desgracia que para nuestras vidas ha significado el chavismo, que es un movimiento criminal que se reivindica de izquierda, por reacción lógica dice, si esto que me ha desgraciado a mí la vida es la izquierda, entonces yo soy de derecha, porque yo no quiero esto. Es una reacción lógica. Está bien, permite un primer paréntesis. Esa es una reflexión de ignorantes, no la tuya, la de quienes piensan que el chavismo nace por la izquierda. El chavismo nace, chico, de una vaina que se llama Los Carapintadas y de un filósofo fascista argentino llamado Néstor Ceresole. Tú leíste las obras de mi amigo Alberto Garrido, digo que era amigo porque era amigo de verdad, había sido incluso hasta trotskista argentino, lo llama muy bien. Digo, para que no nos quede nada por dentro, el Cisnero, Gustavo Cisnero, tuvo el noble gesto, si es que tuvo algún gesto noble alguna vez, de ponerle ahí una oficina al amigo Garrido y decirle, tienes toda libertad para escribir lo que quieras. Y Garrido empezó a escribir todo lo que es la génesis teórica y política del chavismo. Bien, ahí uno descubre los libros de ¿cómo se llama? De Garrido, como en aquel Volkswagen de Chávez o de Ceresole, no quién de los dos, recorrió el país entero metiendo coba a quien quería oírle. Y lo del pasaje de Chávez por Argentina para tratar de ver a la gente Seineldín, etcétera, los fachos, cara pintada, bueno, es el origen teórico, es más bien fascista. Pero esto no estoy diciendo nada original. El propio fascismo de Mussolini, que era el jefe del periódico L'Unità, creo que se llamaba así, y la primera génesis del Partido Fascista Italiano, los Fasci Combattimento, eran del Partido Comunista Italiano, de lo que sería el Partido Comunista Italiano. Era socialista cuando está, digamos, al final de la guerra cambiando para la gran división comunista socialista. Bueno, el fascismo italiano es hijo ¿cómo se llama? Del comunismo típico de Italia. O sea, aquí no hay nada extraordinario si llegamos a la final conclusión de que fascismo y comunismo tienen más en común de lo que la gente crea, y la prueba son los regímenes totalitarios que construyeron. Pues bien, a Chávez no le costó nada evolucionar del fascismo ordinario de los Seineldín, de los Carapintadas, de Ceresole, etcétera, a formas de barbarie, de estado seminazi rojo, como es la bosta esta que padecemos y que nos enfeudó a Fidel Castro, que tenía a su vez su otro proyecto. Lo que sí es interesante, la última etapa, ha sido descubrir que en última instancia son regímenes narcotraficantes, que es lo que la gente no termina de tragar, y lo que primero debería digerir la izquierda es que esas tortas de gobierno chavista y cubano son hijos del delito, del delito internacional. Puede continuar, amigo. Gracias. No solamente hijos del delito, sino patrocinantes de y perpetradores de. Entonces, yo recuerdo además una frase que para mí es reveladora, de Norberto Ceresole, que le preguntaban, una entrevista muy buena, que creo que se la hizo la revista Primicia de Carlos Blanco, debería tener Carlos Blanco un poquito más de información sobre esto, trataré de consultarlo, donde son incisivos, ¿no? Entonces le dicen, mira, pero un momento, ¿cuál es la labor que usted está haciendo con Hugo Chávez? O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, y entonces era, pero incesante. O sea, porque usted es negacionista del holocausto, usted esto, entonces le decía, usted está llevando, Hugo Chávez está de acuerdo con eso que usted plantea. Y el tipo responde de esta manera: yo lo único que sé es que yo inventé
una teoría del caudillo, el ejército y el pueblo. Y un día me encontré por la calle caminando al caudillo que se llamó Hugo Chávez. O sea, él dice que él inventó algo y que un día lo conoció y dijo, este es el que yo escribí. Eso es lo que decía. Yo me acuerdo de haber leído. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí. Eso fue una frase de él que repitió en varias oportunidades. Muy bien. Pero volviendo al planteamiento original, porque uno comienza y la gente que ve este programa siempre dice lo mismo. Es más, la gente ve este programa ya con la curiosidad de saber. Vamos a ver qué va a preguntar Daniel Lara para ver cómo lo jode Alberto. Porque es para eso ve la gente este paso. No, chico, es así. No, yo lo acepto. Yo no tengo problema con eso. Son más las veces que coincidimos que las que divergemos. Pero mira, Alberto, el planteamiento es este. Yo milité en Acción Democrática desde los 17 años. Yo me comí toda la propaganda de ECA que obligaba a hablar de la gloriosa Revolución de Octubre como una de las fechas máximas, tal como lo indica el himno, ¿no? De la acción militar y civil que puso el 18 de octubre con el 5 de julio y tu abril, dice el himno del partido, ¿no? Entonces, yo me comí toda esa propaganda y yo me asumía como un hijo de la creación máxima de Acción Democrática y de Betancourt, que era la democracia, que había logrado sacar al país del analfabetismo y que había creado un país que era envidia de sus vecinos y del mundo, y que luego llegaron, bueno, los náufragos del año 45 con aquella rabia y la emprendieron contra Carlos Andrés Pérez hasta sacarlo del poder. Y bueno, después vino los notables y todo aquello, llegó Caldera y gracias a eso llegó Chávez al poder y nosotros vamos a recuperar el país de las manos de toda esa paja. Yo repetía eso. Paréntesis, los notables son herederos del medinismo, ¿sí o no? Sin duda, pero el asunto está en que siempre hay un momento, y tú lo sabes, en el que uno, si tiene raciocinio, uno trata de cuestionarse las cosas. Claro. Y entonces yo empecé a cuestionarme el asunto. Un momento. Tú revisas y vas a preguntar. Yo fui a preguntarle directamente al aludido, que era Betancourt. La mejor forma de aclarar este asunto es preguntándole a Betancourt. Y yo fui y le pregunté a Betancourt, ¿cómo? En las obras de Betancourt, porque Betancourt todo lo escribió. Y cuando tú vas a Venezuela Política y Petróleo, te encuentras que Betancourt dice sobre lo que ocurrió en el trienio Adeco, él dice, cometimos el pecado original de convertirnos en jacobinos políticos. Es decir, Rómulo Betancourt criticaba la cagada del trienio Adeco. Entonces, ¿qué sentido tenía para una persona, qué sentido tiene hoy andar reivindicando una cosa que al final hasta los propios participantes se descreyeron de ella? ¿Y a dónde quiero yo llegar? Que ninguno de los participantes originales de la acción del 18 de octubre del 45 la reivindicaba años después, porque Pérez Jiménez aborrecía a Betancourt y pensaba que el peor error que pudieron haber cometido fue aliarse con un partido político, y Betancourt dice que ellos actuaron como unos jacobinos políticos y que eso llevó al país a un paréntesis dictatorial férreo que pudo haberse evitado. Mi pregunta es, ¿por qué defender hoy el 18 de octubre del 45 si ni sus creadores lo defendían, Alberto? Porque es una bendita costumbre de los humanos de tapar sus errores. Tú me titulaste, por ejemplo, en uno de estos conversatorios, uno de los primeros, durante 20 años fui idiota político. Bueno, yo creo que esa fue la medida de demostrarte que yo, primero, era directo, que no tenía pasivos que yo debía con edulcorados o ¿cómo se llama esto, chico? Remilgos, tratar de simular. Y que, bueno, lo usaste como un titular llamativo y vendedor, aquel titular. Pero es que es verdad, uno tiene una etapa en la vida, si es político, en que fue idiota político.
mi idiotez o mi idiocia, para decirlo correctamente, política, corresponde a mi etapa izquierdista. La tuya que fuiste ADECO, pero lo cuidas mucho de asumirlo. Hoy lo estás asumiendo hasta con sus prolegómenos allá del 45. Pero fíjate que yo nunca, es más, a mí me llama mucho la atención cuando, para intentar rebatirme, en estos días me pasó, porque hice un programa sobre el 45. Ajá. Y entonces que se intente descalificar mis opiniones diciendo, bueno, pero es que tú fuiste ADECO. Y yo le digo, ¿cuándo he negado yo que he sido ADECO? Yo lamento no haber sido ADECO en lugar de izquierdista, porque la verdad que estaba más perdido que los propios ADECO. Para al final de mis días terminar reivindicando. Si me pones a escoger entre chavismo y Acción Democrática, preferiría Acción Democrática, no te quepa la menor duda. Y si te ponen a escoger, el gobierno de Rómulo y de Caldera, incluso lo preferiría. Y si te ponen a escoger, es que la calamidad del chavismo es un asesinato de nación que no lo era con ADECO País. Pero es un hecho que. Pero hay gente de ahorita que para reivindicar. Y eso inclusive lo hizo el chavismo. Yo no sé si alguien está cayendo en cuenta de eso. Que hay gente que ya afortunadamente yo creo que es verdad. O sea, esto es una conclusión maravillosa. Es mentira que los 40 años de democracia fueron una perfección y una maravilla. Porque si lo hubiesen sido, no se llega al chavismo. Pero por supuesto. Porque el chavismo no es otra cosa que esos 40 años en su fase de putrefacción. Así es, y ¿sabes qué venezolano ha dicho esto con cierto sistema de permanencia? Muy bien, es bueno que lo digamos también una palmingo. Claro, desde el primer día, pero ¿tú sabes por qué? Dada la metodología marxista de análisis, que no es en sí misma perversa, sino que es una metodología de análisis, hay dos cosas distintas para ser marxista. Quien pensaba en la metodología dialéctica, etcétera, de la dialéctica llamada materialista histórica, que es distinta a la materialista, al materialismo filosófico. Bueno, una cosa es haber comprendido que hay regímenes políticos y que hay momentos de ruptura entre un régimen y otro, que fue lo que ocurre en 98, y no solo en 98, sino, digo, en 1998, sino en 2, 3, 4 años que dura el desmontaje del régimen llamado de la democracia representativa para montar el régimen chavista. Esa cosa yo la entendía por haber sido analista desde los parámetros del materialismo filosófico, o más bien del materialismo dialéctico, que había efectivamente, en estricto sentido, la gente cree que me enloquecí. En realidad el materialismo histórico, el que podía haber dicho las cosas como yo las decía hace 20 y pico de años, sin ser comunista y sin querer el socialismo, puesto yo estaba apoyando a un hombre de centro derecha, como Salarromer. Claro. Bien, sin embargo, entendía lo de los regímenes. Aquí está cambiando el régimen y hijo de la gran peste de Chávez va a montar una vaina que es opuesta a lo que teníamos, que era todo lo malo que fuera, pero que daba signos de cierta vitalidad con la descentralización, etcétera, y que era un régimen que tenía logros importantes en materia de democracia, entre otras cosas, que Carlos Andrés se dejara sustituir, se dejara destituir como un pendejo, porque eso era parte del mérito del juego institucional de la llamada Cuarta República. Intenten destituir a Maduro por la vía del Senado. Mira, ese dedito, ¿qué significa? Significa que te quiero preguntar algo. Cuando me dame, pues. Se podría establecer desde tu punto de vista, porque tú acabas de decir algo que, por cierto, muy poco se dice, y yo creo que tanto tu persona como Enrique Salarromer y quienes participaron en el 98 en el bando en contra de Chávez, pero también en contra de lo que venía, porque eso fue la candidatura de Salarromer. Fue consciente, es un proceso consciente. Yo recorrí el país, fui a más de 200 radios diciéndole, viene un peligro mortal para Venezuela. Pero entonces el asunto es que quisiera consultarte. La candidatura de Salarromer se concibió como eso, como la ruptura, la ruptura sin llegar a lo que quería llegar Chávez. Es decir, No, la candidatura de Salarromer es una candidatura de competencia en las distintas élites político-económicas del país que representaban, pues la mayoría estaba con Irene Sá. Irene tenía 65% y Salarromer tenía 1%. Y cuando yo lo fui a buscar, por la vía de mi hermano mayor, que había sido funcionario de su gobierno,
bueno, y un extraordinario amigo colombiano llamado Preciado, un profesor de la Escuela de Educación que era cercano a Sala, Sala le digo yo, mire, aquí usted representa una cosa que, sí, bueno, vamos a ver, yo estoy pensando, no pensaba lanzarse, estoy hablando de 1967, 97, perdón. Enero, febrero del 97, 2 años antes de la ley. Y entonces me le pongo a la orden, con el amigo Preciado que después se olvidó, no se olvidó, sino que él era profesor y quería quedarse un poco al margen. Yo era militante toda mi vida y quería meterme en la candela. Pero en esa época era la propuesta de la descentralización política que proponía Sala Romer, aupado por Carlos Andrés Pérez, que la quería practicar y la impulsó, porque todos los logros de Sala Romer nunca hay que olvidar que tuvieron su punto de nacimiento en las concesiones que le hizo el régimen de Carlos Andrés Pérez en materia de entregarle los puertos, el aeropuerto, las carreteras, los hospitales, etcétera, y se animaba. Carlos Andrés Pérez hubiera terminado su periodo y Carabobo hubiera sido mucho mejor todavía por la vía de la descentralización. Entonces, ahí lo que se discutía eran temas viables de la reforma de Estado. Y Sala Romer representaba la mejor opción para esa reforma de Estado. La señorita Sáez, para entonces, era otra opción, pero una opción, chico, muy ligerita, ella había sido Miss, es una opción Miss, digamos, para Venezuela, pero no era una opción de un político que empezaba a asomarse como una persona de gran capacidad como Sala Romer. Entonces, Chávez no estaba en el cálculo, porque escúchame, Chávez era heredero de un intento de golpe siniestro pocos años antes, y era la propuesta autoritaria en grande, pero habían estudios que ya consagraban a Chávez como una real potencial peligro, digamos. Yo puedo decirte, porque yo estuve en esa campaña con Claudio Fermín, que ocurría que en los recorridos, en la actividad, en el activismo político, uno, sobre todo en los sectores populares, no conseguías a Irene Sáez. No la conseguía. Bueno, ya va, es una fabricación de caraqueños, me imagino, de clase media de Caracas. O sea, se conocía, pero no había como no había un irenismo. Porque esa es la estafa de los benditas encuestadoras y de los grupos televisivos, chicos. Es una fabricación de la élite caraqueña. Pero había también una realidad. Se pensaba que esa era unas elecciones con connotados outsiders. Porque se decía que... Sí, porque había... por los nadie quería retratarse con los viejos partidos del estatus. Y se pensaba que todos eran outsiders, pero en realidad, ¿quién podía terminar capitalizando lo de outsider? El único que de verdad, no tenía nada que ver con ningún partido del estatus de forma orgánica, aunque tuviese el apoyo de uno de ellos, que era el MAS, que era Hugo Chávez. Y esto, de alguna manera, tiene un planteamiento, porque si bien podemos despreciar la candidatura de Irene Sáez por todo lo que significaba, Irene Sáez, Claudio Fermín y Enrique Salas Romer no hubiesen sido candidatos en ese año 98 si Carlos Andrés Pérez no hubiese adelantado el proceso de descentralización en el 89. Eso yo creo que eso hay una línea directa. Pero el asunto está aquí en que el planteamiento, cuando Hugo Chávez hace ese planteamiento rupturista, plantea una ruptura con lo que él llamaba la Cuarta República. Eso es cierto. O sea, él decía que él estaba planteando la Quinta República para romper con todo lo que se había hecho, pero en el imaginario popular, que era incapaz de asociar la mentalidad primitiva del chavismo, que en realidad quería llevar al país, o sea, que planteaba que la Cuarta República era Páez, de Páez en adelante. Chávez se encargó de una forma muy particular, y esto evidentemente el alma negra de Miquilena y de José Vicente Rangel tuvieron muchísimo que ver allí, en plantear que el discurso y las expresiones eran la Cuarta República y las cúpulas podridas. Por lo tanto, se asumía que la Cuarta República era lo que produjo el advenimiento de la democracia en el 58. Y Hugo Chávez empieza a reivindicar a Medina Angarita, yo no sé si tú recuerdas,
Claro que me acuerdo. A decir que el gobierno de Medina Angarita había sido un extraordinario gobierno, a decir que Pérez Jiménez merecía estar y que si él ganaba lo iba a invitar, y lo invitó a su toma de posesión, a pesar de tener como jefe de campaña a uno de los hombres más torturados durante el gobierno de Pérez Jiménez, que fue Luis Miquelena. Todo eso lo recoge, porque Hugo Chávez no inventó nada. Hugo Chávez lo que hizo fue recoger todas las taras y todos los odios regados en 40 años de desgracia en Venezuela y empezó a sacudir eso. El planteamiento es, ¿de verdad Medina Angarita, de verdad Pérez Jiménez merecía ser reivindicado? ¿De verdad Medina Angarita merecía ser reivindicado? ¿De verdad los adecos fueron tan malos como para que el país entero se volcara y dijera Chávez tiene razón y vamos a votar por él y no por Sala Roma? Y como siempre me ocurre contigo, cuando tratamos de ir a fondo en un tema, me abres 4 nuevos. Claro, está bien, es tu estilo, sí. Es tu estilo. Así es. Pero mira qué interesante fuera zanjar este periodo histórico con alguna conclusión. ¿El 18 de octubre fue o no fue un disparate? Si era dicho por el propio Rómulo que había sido una política jacobina, les recuerdo a los amigos oyentes poco leídos que los jacobinos fueron la tendencia ultra izquierdista de asesinos, ¿cómo se llama? Jacobinos de la Revolución Francesa, de la gente de Robespierre, partidarios del terror y de la matanza indiscriminada en lo que se llamó la zona campesina de la Vendée, y que terminó aquello en el caos total y en una república atea, digamos, de consecuencias impredecibles, embellecida luego con la ilustración y todas esas pamplinas que han hablado sobre la Revolución Francesa, pero que en última instancia fue un trauma histórico mayor. Pues bien, decir el propio Rómulo, que era un tipo muy culto, que habían sido unos jacobinos, es decir, algo muy grave contra ella misma, contra ese experimento, Daniel. Y entonces, y que una vez que le pasa la fiebre, y le pasó fue tarde, porque tuvo que ver el resultado de su propio disparate, que fue el ascenso digamos, de la masa de analfabetos que prefirieron fue el que les iba a dar, que era Rómulo Gallego, y Rómulo, chico, no llena las expectativas, ¿cómo se llama? El novelista Rómulo Gallego, y termina echado, como fue Rómulo también, del poder. Y tiene Rómulo que venir el 58 a predicar lo opuesto a lo del 45 para ver cómo en medio de moderaciones, sin embargo, se hacía cargo de un Estado que podía dar un poco de tierra a los campesinos, un poco de crédito, que podía hacer algunas concesiones, que es lo grande de Acción Democrática, concesiones en la educación masiva, en la electrificación del campo, en los caminos rurales, en hacer de Venezuela algo decente como era a final del gobierno de Raúl Lloni, porque Betancur y Lloni, dicho sea de paso, con el apoyo inicial de URD también, modernizaron esa Venezuela que era, chico, de la clase media acomodada y sus escasas zonas muy acomodadas, y la convirtió en un país donde podía vivirse, chico, con luz eléctrica, con agua potable, con acueductos, con vivienda, con etcétera, que es la obra social de Acción Democrática de los años 60 en adelante. Pues bien, todo esto para decirte que ese periodo 45-48 es el peor comprendido, porque efectivamente el Chávez le interesó el lado militar de la vaina, ¿entiendes? Medina militar y Pérez Jiménez militar, pero ya va, Pérez Jiménez era de derechas, pero era derecha nacionalista. Es el mismo error se comete al jugar a Pérez Jiménez que se comete en España, donde se cree que Franco es un fascista de extrema derecha. Sí lo era en cierto sentido, y si era católico a ultranza, etcétera, pero hay un socialismo nacional. Mira el escándalo que se me arma aquí. Socialismo nacional, eso es lo que fue Franco, ¿bien? Del mismo estilo del socialismo italiano, aunque tenía el lado despreciable del lado fascista, que le metía aceite castor vermífugo pues a la gente, a los enemigos políticos. Mussolini como Franco, chicos, fueron generadores de una gran actividad de Estado a favor de las clases humildes en materia de equipamiento urbano, en materia de vivienda, en materia de educación masiva, etcétera. Pues ya va, los italianos tendrán sus varas de medir en lo que fue la obra de, ¿cómo se llama?, de Mussolini. Pero yo lo que sí, más o menos he visto
he conversado con mucha gente que vivió el franquismo, que el mito del horror del franquismo, eso no fue tal. Que Franco fue efectivamente, chicos, un benefactor de clases populares. Ahí había cero desempleo, chicos, y había un ingreso medio de las familias obreras, que, bueno, está lejos de aquel mito de que el franquismo era horrible. Es más, para las nacionalidades, esta fragmentaria como los catalanes, yo quiero recordarle que el franquismo era muy popular en Barcelona. Para los habladores de paja, todo esto que se alineen en un denuesto permanente contra el franquismo. Muchos de esos denostadores de hoy fueron de familias que se beneficiaron de las políticas sociales del franquismo. Digo esto, Dani, como una mínima contribución a que cuando se habla de historia, Dios mío, hay que ser obligadamente imparcial. No parciales, no imparciales, sino ponderados, chicos, a la hora de esos juicios definitivos. Quien diga que Acción Democrática y COPEI no cumplieron un rol positivo en Venezuela para el acceso de grandes masas rurales al confort urbano, aunque fuera de pueblo y aunque fuera de confort, digamos, muy exiguo, sería negar la realidad. Quien niegue, fíjate tú, que me voy a adelantar todavía, quien niegue que Chávez no produjo un cierto reparto de los beneficios del llamado petróleo, del maná petrolero, digo, en el llamado primer periodo de Chávez, no comprendería que efectivamente hubo una elevación sustancial del consumo. Y tú sabes por dónde lo mido yo, no por las estadísticas del gobierno, lo mido por mi pueblo, en Miranda, un pueblito marginal allí del estado Carabobo, que tenía 2 o 3 motos. Una era de mi tía Checa, que tenía una moto en los años 60, principios de 60. Y bajo Chávez, chico, una vez un cuñado fue conmigo allá a Miranda y pasaba una moto cada 6 segundos, chico. Una cosa impresionante. Esas motos, ¿dónde salieron? Ese poder adquisitivo no era para Cadillac, no era para Rolls Royce, no era para ni siquiera un cómodo automóvil, pero el automóvil de los pobres era la moto. Y se empezó a llenar aquel pueblo de motos y había 6.000 motos contabilizadas en un pueblo de 30.000 habitantes. ¿De dónde venían ese reparto que significó los mercaditos? Eso fue lo que hizo la base popular de Chávez. De manera que no les extrañe que efectivamente Chávez tenía cierto apoyo popular. Yo creo que nunca pasó el 35-40%, pero de que era un enemigo duro de vencer porque tenía ese apoyo popular, eso tendrá que admitirse alguna vez. Y de que la gente votaba por Chávez repudiando aquellos gobiernos de Adey Copey, por ese fenómeno que ya querían el Oxide, por ese fenómeno que Salarromer se convirtió también en un gran candidato votado por 40%. No puede ser que 40% era de oligarca, como decían los adecos, que era el fenómeno electoral de Salarromer. Y más aún, esa propuesta de Salarromer ya era una corrección importante del régimen. La consigna fundamental, que era un poco complicada, pero la gente no entendía, eso de despartidizar que proponía Salarromer, era hacer lo que él hizo en Carabobo, que integró a los adecos copellanos a su sistema de gobierno, y la gente era relativamente capaz, o muy capaces, algunos de ellos, de esas secretarías de gobierno regional, que hicieron eficiente, chicos, la obra de gobierno en Carabobo, y empezaron a imitarlo por los fenómenos de descentralización en otras ciudades. Se vio un Maracaibo remozado, por ejemplo, una Margarita remozada, producto de esa descentralización. Todavía en esos mismos 4 o 5 años de finales de los 90, que empezaban a asomar que el país salía de la recesión de que indujo la caída petrolera aquella del 92, 93, y que bueno, dio chance que por la descentralización y el estallido del 89, chico, empezara a verse que había posibilidades reales para un cambio en la fisonomía del país. Bueno, esos son otros temas. Estoy pareciéndome a ti, habiendo varios frentes simultáneos. Lo importante es detectar que sí hubo un apoyo popular a Adey Copey, y sí lo hubo inicialmente con Chávez, pero que detrás de eso hubo la putrefacción de Adey Copey como fenómenos corruptos y en la última etapa ligada al narcolavado incluso, ya tempranamente, y que el chavismo rápidamente se convirtió precisamente por la crisis del 2001, 2002, 2003, fue directamente a la crisis, al estallido, que es abril de 2011,
del 2000, perdón, de 2002, y rápidamente de 2004 en adelante la recuperación de precios le permite a Chávez maniobrar, montar las, ¿cómo se llama aquello? Las negociaciones con Carter y Gaviria de Alcahuete y la Mute, Caprilito y Henry Ramos y Mendoza, etcétera, montando la fase del chavismo que ya es aceptado como un régimen normal y que ahí empieza el cierto reparto del chavismo también por la coyuntura económica favorable. Todo esto para concluir en que, mi amigo, cuando se habla de historia, o se es ponderado o no se entiende nada del pasado. Reivindico hoy la frase de que de enjuiciar el 2045 de Rómulo como un periodo jacobino, estéril, y que llevó al país a una sucesión de traumas que no terminan sino el 58 con el advenimiento de la llamada democracia. Eso nos llevaría directamente entonces a estar de acuerdo con Chávez diciendo que el derrocar a Medina fue un error. Es que eso no sirve de nada. Eso no es, escúchame, Dani, esto es lo peor de tener cierto sistema de ideas. Eso no es ni peor ni mejor, es lo que ocurrió. A ver, yo soy de los partidarios de ver la historia como lo que realmente ocurrió, el presente en marcha, una sucesión de hechos que fatalmente o sin fatalidad alguna, por azar y destino, le tocó vivir a cada nación. ¿Es que acaso nos toca juzgar distinto a Maduro por el hecho de que termine como termine? Distinto a la herencia de Chávez apadrinada por Fidel Castro, que es el que lo escoge, ¿bien?, para hacer esta torta de gobierno cipayo, un gobierno de agentes directos de Cuba, al punto que pasó a control cubano las propias Fuerzas Armadas y la policía, convirtiéndolo en un país de cipayo y una república inviable a manos de unos eunucos políticos como los castristas herederos de Cuba, que pusieron a Cuba, chicos, a importar azúcar, y pusieron a Venezuela a importar petróleo, chico, y a Argentina, que es el mismo fenómeno, a importar carne, chico, imagínate. O sea, son unos Midas al revés. Midas al revés. Pero el planteamiento que te estoy haciendo, y he llegado ya finalmente al llegadero, gracias a la magnífica y maravillosa forma de hilar la historia que has tenido, al siguiente planteamiento. Veo cómo se repite en estas personas que se asumen como que no quieren saber nada de la izquierda, porque la izquierda fue la que reivindicó el chavismo. Ellos no quieren ser eso. Yo creo que tienen razón en no quererlo ser, ni me ha faltado. Y entonces asumen que debe buscarse referencias en la historia de algo que haya sido diferente. Se asume, y creo que están en lo correcto, en que el chavismo y toda esa oposición falsaria, proturaria, putrefacta y embriagada del latrocinio. Eso es lo peor que le ocurrió a Venezuela en 2 siglos. Son lo mismo, o sea que ahí no hay ninguna diferencia que hacer. Y que el planteamiento de fondo de Acción Democrática y de COPEI durante los años de la democracia son ni más ni menos que, con las diferencias en el tiempo y las diferencias en escrúpulos, básicamente lo mismo que el chavismo ha hecho en el poder. Eso es meridianamente claro. O sea, yo no voy a repartir la vaina si había. Exacto, yo no voy a caer y robarse una parte que en el chavismo es mucho. Y en cabronearse, la sinvergüenzura, en utilizar la justicia en provecho del poder. Por favor, las tribus judiciales. Las presiones sobre los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación en función de sus intereses. La prostitución de medios. ¿No? Crear medios de comunicación al servicio, cosas que muy poco se dice. Medios de comunicación que fueron creados al servicio de los intereses de quienes gobernaban. Ok, muy bien. Y además de eso, la colocación de fichas de cada uno de los intereses en distintos medios de comunicación para que sirvieran allí de muro de contención de cada uno de esos intereses. Pero el planteamiento entonces es el que viene. Eso es verdad. Pero que todo eso sea verdad hace reivindicable, como lo hacen muchos, sobre todo jóvenes hoy, que piensan, bueno, como todo eso es así, entonces aquí a quien hay que reivindicar es a Pérez Jiménez y a Medina Angarita.
Pero Jiménez se puede reivindicar una muy buena parte. Yo no puedo reivindicar la seguridad nacional y las torturas y meter preso a la gente por sus ideas políticas. No puedo tampoco reivindicar la alta dosis de corrupción de altas esferas de ese gobierno, que sí la hubo, solo que al no haber prensa libre no hubo manera de enterarse. Pero ahí hubo fortuna. Hey, incomparablemente más moderada que la DECA, así como la DECA luce hoy un juego digamos, de Sociedad del Santísimo o de Hijas de María comparada con los chavistas, por favor, que es la ladronera como yo nunca se vio en la historia. Lo más parecido al guzmancismo es esto, es depredación masiva, ¿cómo se llama? Pero saqueo directamente. Entonces, eso hay que, ya va Dani, pero la solución te la había dado antes, no me voy a arrepentir. Eso es la historia, así ya pasó. Que ¿de qué nos vale reivindicar tal o cual periodo contra otro? Que muero, sí es importante, Alberto, porque muchísima gente normal, y es normal que sea así, yo no estoy, fíjate que no estoy criticando en absoluto, a pesar de ser un conocido y reconocido detractor público de Pérez Jiménez. Por razones además... ¿Qué me dice de Gómez, Dani? ¿Cómo? ¿Qué me dice de Gómez? Ya es otra cosa, porque aquí en el caso de Pérez Jiménez hay una cuestión familiar de por medio, porque mi abuelo fue preso de Pérez Jiménez. Y eso de alguna manera tiene para mí... Tiene para denostar de él hasta el fin de tu no, vida. Pero fíjate, ya últimamente, ¿verdad? Esto debe ser eso que llaman la vejez acercándose, ¿no? Yo veo las cosas de forma distinta, porque el hecho de que mi abuelo, que era militar y que ya estaba preso durante el gobierno de Pérez Jiménez, y lo terrible que eso fue para mi familia, para mi abuela, para mi papá, para mis tíos, el gran planteamiento mío va hacia despolemizar eso en el término personal y entrar ya en el planteamiento de fondo. ¿Cómo es eso que tú tienes el poder? Lo estás haciendo maravillosamente bien, como dijo Pérez Jiménez, durante los 40 años que vivió a cuerpo de rey sin trabajar nunca más en la mansión en la que vivía, en la costosa urbanización de La Moraleja en Madrid, que ya es una evidencia clara de que las acusaciones por peculado en su contra son ciertas, porque no hay otra manera. No era un despilfarrador en lo personal, pero haberse llevado 8 o 10 millones de dólares para vivir así. Por supuesto, ¿no? Entonces, pero el planteamiento es el siguiente. Si todo lo que él decía de su gobierno era tan bueno, ¿por qué se fue? Porque la otra posición... por los avícolas que en Vainacho lo querían meter preso a 20 años. No, discúlpame, ya va, momentico. No me estoy hablando, estoy hablando del año 58. Así, cuando allí... se fue, el tipo no quería... Él sabía de la fuente de su poder. Yo le he dicho estas cosas igual que tú. Él siente que ya no tiene la mayoría de la Fuerza Armada. Él se entrevista, creo que con Colina, un general allí, el cuartel Caracas, y le pide, mire, compañero, Larrazábal se echó los buques al mar. ¿Cómo es eso? ¿Usted apoya también eso? Sí, mi general, creo que usted ya tiene que irse. Bueno, me da usted media hora para empacar. Vaina, no necesito la media hora. Y no necesitó la hora, a la media hora ya estaba en la Carlota yéndose. Es decir, es un tipo que estaba consciente que había perdido el poder y lo pierde en los 20 días de, ¿cómo se llama? De enero, los 23 días de enero, eso. Él ve que se le derrumba desde el estallido de la aviación en Maracay el 1 de enero. Y eso que no se enteró que hubo un golpe frustrado el propio 31, que era echárselo al coleto en la propia casa. Pero el planteamiento que te quería hacer era el siguiente. A mí yo normalmente un político, mi tendencia natural es a no creerle. Como mecanismo de protección e instintivo como ciudadano. Entonces, si su gobierno era tan bueno y todo era tan maravilloso, no tenía sentido que se fuese, ni tenía sentido que además de eso se fuese sin pelear. Es mentira el cuento de que hubo un derrocamiento popular en contra de Pérez Jiménez. Pero por supuesto, una mentira inmensa. Una celebración. Eso es otra cosa. Por el tiempo se fue, chico. Eso es otro tema completamente distinto. Pero el planteamiento ahorita es, si se hace una revisión del gobierno de Pérez Jiménez, de sus ejecutorias, de su manejo de la economía, de su manejo de aquella gran cosa que se pinta del desarrollismo, de las obras públicas y tal, el gobierno de Pérez Jiménez no tiene nada que envidiarle en corrupción, en ineficacia y en reproducción de males a los gobiernos de la democracia. Es un gobierno más de la democracia, solamente que se los adecuó.
Ya te me volviste a meter a Adeco. Escúchame. No, te estoy diciendo, igual que los adecos. Eso, por ejemplo, fíjate tú lo siguiente. Vamos a los números, hermano. O sea, no vayamos más lejos. Sí, pero también hay que recordar cosas que sí se vivieron con Pérez Jiménez, que las obras, por ejemplo, tenían fecha. Y el que no le cumpliera en esa fecha se envainaba porque perdía buena parte de lo que se hubiera podido ganar. Está muy bien, Alberto, pero cuando tú escuchas, por ejemplo, decir, cuando yo escucho mucho decir, tengo edad para haber escuchado a mis abuelos y a mis tíos, y a mis padres, pues cuando Pérez Jiménez se podía dormir con la puerta abierta. Sí, bueno, y cuando Betancourt también, y cuando Leoni también. Ya la cosa se puso mala a los años que la cosa ya eso se dejó de hacer. Así es. No, la gente, y cuando Gómez, que es mejor que Gómez. ¿Sí? Por ejemplo, pero está el otro asunto, ¿no? Que es la cuestión de las obras públicas, como gran puntal. Si uno revisa las obras públicas del gobierno de Pérez Jiménez, las obras públicas estaban fundamentalmente dirigidas a apuntalar a Caracas como gran capital, porque inclusive las obras que se hacían al interior del país estaban vinculadas a ese apuntalamiento y no a la comprensión del país como una totalidad que requería que hubiese núcleos de desarrollo distintos a Caracas. Y eso adoleció también la democracia. Eso es óptica de lo de los polos. Aunque Pérez Jiménez, acuérdate que tenía un gran autor de varias cosas, ese era el general Rabar. Y el general Rabar lo pone Rómulo con una gran astucia, porque es el heredero de la mentalidad militar de hacer el polo de Guayana y de hacer, digamos, obras de envergadura de infraestructura en el sur para la nueva etapa que venía. Es decir, sí había en la Fuerza Armada, acuérdate que Pérez Jiménez es alumno de la Escuela de Chorrillo, creo, y es hijo del nacionalismo militar peruano. Sí. Y en esa época se pensaba en términos de, digamos, hacer fuerte al Estado como gestor de grandes obras públicas pero que dieran el país. Eso no es liberalismo. No. Eso no era liberalismo. Había una fuerte... Daniel, también es la época, chicos. Esa no es la época de grande liberalismo. Respóndeme esta pregunta, por favor. Ajá. Te has dado del clavo. O sea, no, acusar, desde mi punto de vista, ¿no? Acusar a Pérez Jiménez hoy en día por haber nacionalizado, por haber estatizado por completo la CanTV, ¿verdad? O acusar a Pérez Jiménez por las políticas estatistas que tenía, desde mi punto de vista es equivocado, porque eso era la realidad de la época, porque eso se pensaba en la época, se pensaba que eso era lo correcto. Así es. Pero a ignorar que hasta Pérez Jiménez, para quienes lo reivindican, que hasta Pérez Jiménez cayó en el estatismo, es también una tontería. Pero entonces ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Tú me podrías decir por qué razón un tipo como Pérez Jiménez y un tipo como Rómulo, pregunta que jamás ellos respondieron, ninguno de los dos, y se negaron a responderla? Y hubo gente que se negó a hacerles la pregunta. Bueno, si todo lo que dice Betancourt de Pérez Jiménez es cierto, y todo lo que dice Pérez Jiménez de Betancourt es cierto, porque ellos no se pusieron de acuerdo el 18 de octubre. ¿Tú has llegado alguna vez a esa conclusión? El poder. Es la ambición de poder. No, pero tiene que haber algo más profundo, Alberto, tiene que haber algo más profundo. No, bueno, hay fracciones que representan. A ver, ¿por qué Carlos Andrés Pérez y no Lucincho? ¿Por qué Lucinche y no Pérez? ¿Por qué Lepage y no Pérez? No, es distinto. Es distinto porque estamos... ¿Por qué Luis Herrera y no Caldera? ¿Por qué Lorenzo Fernández y no a Luis Herrera? Estás hablando de otra dinámica. Yo me estoy refiriendo a la dinámica de dos tipos que no se pusieron de acuerdo en una campaña electoral, que es otra cosa. Lo que se pusieron de acuerdo para darle un golpe de Estado a un tipo, sacarlo del poder e instaurar otro sistema. Era la manera de competir de la época. Tú, Dani, de verdad, ¿tú crees que eran solo ópticas electorales, la de Lucinchi, Pérez Paz o la de Lorenzo Fernández, Luis Herrera? No, yo tengo una teoría. Equipos, financistas, lobbies. Yo tengo una teoría. Conglomerados empresariales, bancos habían detrás de cada uno. Yo tengo una teoría sincera, de verdad. Sin ánimo de sacarle la piedra ni a los peorijimenistas, ni a los medinistas, ni a las viudas, ni a los adecos, porque ahora afortunadamente no me pueden anotar en ninguno de esos equipos, porque a ninguno de esos equipos pertenezco. Yo soy de los jurados. Estás tan independiente que hasta puedes hablar mal de los adecos. Pues. Exacto. Ajá. Yo creo que tanto Pérez Jiménez como Betancourt y los suyos, Pérez Jiménez y los suyos, tenían algo en común, netamente generacional. Eran estatistas.
y nacionalistas, Alberto, en el sentido en el que se expresaba el nacionalismo en la época. Es decir, ¿cómo es posible que nuestras riquezas se las estén llevando las transnacionales? ¿Cómo es posible que el petróleo no sea nuestro? ¿Cómo pero es posible? además que te vuelva a meter a Franco en la ecuación. ¿Y sí, qué es Franco sino un estatista nacionalizador y un ¿cómo se llama? Un progresista enorme en materia de obras públicas? Chico, España todavía bebe agua gracias a las obras hidráulicas que hizo Perón, ¿cómo se llama? Franco. El Franco, chico, general Franco. Es una cosa impresionante el desarrollo de España cuando pudo tener platita, porque los años de guerra civil son de guerra y los años 40 son de hambruna, incluso como consecuencia de la guerra y el aislamiento de España. Pero los años 50 y 60, el chico a oxígeno y oxígeno que no paró hasta el 75 que se muere. Y hay una obra de Franco que es innegable, que estos malagradecidos del Partido Socialista niegan, cuando ellos eran cero mata cero. El único partido que existía en España fuera del franquismo era lo que se llamaba el partido, que era el Partido Comunista. No había nadie distinto a los franquistas que no fuera el Partido Comunista. Y le fue fácil a Carrillo, que era un tipo muy astuto, apenas Franco se está muriendo, pactar con los franquistas, chicos, y montar lo que se llama la transición española. Y no se hizo como soporte fundamental detrás de Carrillo, porque había el olfatillo yanqui que no le gustaba a Carrillo, porque siendo eurocomunista era un agente moscovita y no sé qué vaina, y prefirieron una hechura de los yanquis, que es el Partido Socialista. La socialdemocracia española tiene patente de Washington. Hasta ahora, envejecidos ya, que se han puesto tan sinvergüenza que ahora quieren trabajar para ellos y robarse España. Aquí en este país donde estoy, varios alemanes avesados en la historia te dicen de la siguiente prométeme que no vamos a terminar siendo hitlerianos en esto. No, para nada. Recuerdo uno que me dijo, no, el PSOE es lo que Willy Brandt quiso que fuese. O sea, ese era el planteamiento. El PSOE, eso lo creó Willy Brandt. Eso es algo que Willy Brandt quiso hacer. Así fue. Y lo financió Carlos Andrés Pérez y lo financió Acción Democrática, chicos. Entonces, pero dentro de todo eso, vamos ya llegando al llegadero, cuando nos toca concluir, que es donde quería terminar. Vale la pena reivindicar el pasado en estos momentos en Venezuela. O sea, vale la pena caer en eso de cómo hizo Pérez Jiménez, o de cómo hizo Medina, o de cómo hizo Chávez, o de cómo hizo la democracia. Es decir, aquí necesitamos meter retroceso aquí otra vez. No, chicos, que cada quien tape sus desvergüenzas, que estamos dispuestos a publicarlas todas siempre que las podamos sustentar y aclarar. Aquí hay muchos falsos ídolos, muchos mitos, mucho ladrón revestido de demócrata y mucho izquierdista revestido de revoluciones sociales que son unos estafadores de oficio. Aquí hay mucho narcotráfico lavando plata a través del partido, a través de personalidades. Aquí hay muchos lidercillos de estos nuevos, de la famosa MUT, y del chavismo, que tienen orígenes oscuros, financiamiento oscuro y propósitos oscuros, porque de lo que se trata para Venezuela es hacer una caída y mesa limpia y barrer toda esa mugre histórica de lo que son los cómplices de aquellos vicios. No son cómplices, no son defensores de las virtudes, chicos. A ver, al chavista le interesa es como robar, no la posible hipotética inclinación que tenía Chávez a resolver las cosas desde el punto de vista, digamos, favorable a mayorías empobrecidas. No, lo que quieren es robar. Y lo que quiere la MUT es robar, como en los mejores tiempos, de las cúpulas de sus partidos que se enriquecían. Entonces, hay que salir de toda esa gente y constituir un nuevo Estado. Yo no estoy hablando de un nuevo gobierno, estoy hablando de un nuevo Estado, Daniel. E incluso le pido, por favor, que sean muy vigilantes respecto a esta corriente llamada Repúblicos, que la hemos fundado con la intención de que sea una escuela política de libertad de opinión, chicos, y de libertad de crítica, para que seamos capaces de construir una vaina sobre bases sólidas. Del punto de vista político, no nos adscribimos a ninguna tendencia filosófica, sino a las que nos permitan, como esta gente de Oviedo, que te las he nombrado, pero no me has parado bola, del materialismo filosófico, que son gente que sencillamente cuenta la historia como realmente pasó. Y es allí donde yo me he educado en estos últimos años,
cuenta la historia como que realmente pasó y reivindica las instituciones que realmente funcionen para, chico, el engrandecimiento. Tú sabes, por ejemplo, que yo me hice antiabortista, fue por esta gente, no por el planteo religioso. ¿Por qué? Porque toda nación, dicen ellos, explica Gustavo Bueno, tiene una especie, la llama la autaxia, es decir, el deseo de construirse como es una construcción histórico-social que defiende que debe vivir esa nación. Chicos, nosotros tenemos que estar por el derecho de los no nacidos para que exista una nación venezolana populosa, es decir, con mucha gente muy próspera, que lo da solamente una combinación de que algunas cosas tienen que estatizarse y la inmensa mayoría de las otras tienen que ser privadas, porque es lo que funciona. En las libertades son ilimitadas las libertades que hay que dar o que conceder o que sencillamente pactar que existan esas libertades. Entre otras cosas, para que no te me ponga bravo que estoy contra los medios. Yo estoy partidario de que existan miles de televisoras y felizmente llegó Internet para ¿cómo se llama? Para prohijar, para proponer que las libertades de información sean ilimitadas. ¿Por qué lo necesitamos, entre otras cosas, para algo tan elemental como tú no puedes brindar una lucha a fondo contra la corrupción sin libertad de pensamiento irrestricta y sin libertad de organización irrestricta, que permite enjuiciar a los corruptos desde el primer día? Y es por eso que las libertades deben ser amplias y bastante. Bueno, Dani, ya va, esto da para una preciosa etapa del programa de hacerle propaganda a nuestra nueva manera de ver estas cosas, que ya son producto de una madurez, pero también de las aspiraciones de jóvenes, porque esto tiene un ambiente, Venezuela, de fin de época, y de que hay que montar la nueva época, que no se puede montar con los viejos, sino con los jóvenes. Pero más les vale hacernos caso a los viejos, y ya tú estás encaneciendo también, como para que nos hagan caso en que hay muy poco que imitar del pasado. Bien, Alberto, lo acepto. Okay. ¿Sabes que me parece, mucha gente se aburre? A mí me pasa con mucha frecuencia de gente que detesta que le hablen de historia. No hablen de ahorita, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Habla de la gasolina, habla sí. Yo pido morirme sin hablar de la gasolina. Con una alergia absoluta hacia las desgracias que nos trajeron aquí. Y yo creo que en realidad eso todo tiene que ver con un sentimiento de culpa, porque hay gente que no le gusta revisarse y darse cuenta de que gracias a sus acciones o sus omisiones, Venezuela terminó donde terminó. Yo siempre prefiero revisarlo. Y fíjate que vuelvo y te digo, yo he sido adeco, he sido antiperejimenista. Con el tiempo entendí que el rol que jugó Gómez en la historia de Venezuela es un rol que no puede despacharse con una desde la bilis de los escritores de su época, y que en algún momento a Pérez Jiménez y a los adecos del 45 y posteriores tendrá que evaluárseles con el alejamiento científico necesario como para entender los procesos sin caer en el panfleterismo que lamentablemente invade toda revisión histórica del periodo. Pero bueno, eso ocurrirá en otro momento. Creo que faltan como 50 años más, 75 años más. Cuando nos toque revisar la propia independencia famosa. Bueno, ya estamos en eso. Siglo XIX. Ya estamos en eso. Ya estamos. Digo, sí, pero no es de la mayoría, ni siquiera de las élites. Bueno, está muy contenta con los mitos que los siguen manteniendo a pesar de todo. Perdón. Y los mitos son mitos. Debo llevarte la contraria aquí en este momento. Corrígeme, ojalá. Porque afortunadamente ya en la Academia Nacional de la Historia, los nuevos ingresos y la gente que está a la cabeza de la Academia Nacional de Historia, ¿quiénes son en este momento? Independientemente de las diferencias ideológicas que me separan del pasado y del presente, el doctor Elías Pinos como historiador, junto a Manuel Caballero, fue de los primeros.
Pino Iturrieta Pino Iturrieta. Y él tiene muy mala prensa por lo que, no sé, le acusan de un mudismo exacerbado o caprilismo. Sí, y porque fue uno de los firmantes del manifiesto de bienvenida a Fidel Castro. Ajá. Pero eso es una cosa bien particular y bien infame. Distinta a su juicio sobre historia. ¿Tú crees que tiene buenos juicios históricos? Porque es que Elías Pino Iturrieta y Germán Carrera Damas se atrevieron muy temprano ese sí es más reconocido, Carrera, a sacar la estaca para matar la Venezuela heroica que había pintado Eduardo Blanco. Con el culto a Bolívar, que es el gran aldabonazo que da Germán Carrera Damas, y el divino Bolívar, que es el aldabonazo que da Elías Pino Iturrieta. En este momento en el que estamos hablando, los nuevos, y yo le agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de haber estado en una aula de clases con varios de ellos como mis docentes, son los que están ahorita en la Academia Nacional de la Historia como nuevos ingresos. Tomás Estraca, quien es heredero de esa línea de bajar a los próceres del pedestal y verlo como humanos de su tiempo. Inés Quintero, que inclusive no solamente los bajó del pedestal, sino que se les metió en las casas, se fue a las alcobas, se fue a los matrimonios, todo aquello, para demostrar cuál era esa clase, de qué clase provenían, qué comían. Quintero, ¿Valentina dijiste? No. Inés Quintero es la hermana de Valentina. Ella es hermana de Valentina. Hermana de Valentina. Hermana de Valentina Quintero. Inés Quintero tiene un extraordinario libro para mí, que es uno de los más fundamentales para entender. Que me perdone, Inés, no la conocí. Mira, tienes que leer La criolla principal, que es la biografía de María Teresa Bolívar de Clemente, que es una extraordinaria obra de la cual parten luego otras. Hace la extraordinaria revisión de la vida, la vida íntima de la familia Miranda en el famoso libro. Me estás dibujando casi un corito histórico ya. Sí, en efecto. El hijo de la panadera, que es Francisco de Miranda. Luego tienes a alguien como Gustavo Bahamonde, reciente ingreso también a la Academia Nacional de la Historia. A mí me encanta todo eso porque se parece a la vida real. De la escuela, bueno, Gustavo Bahamonde tiene una larga carrera investigando las juntas, los documentos de las juntas que se han hecho en Venezuela en la época primaria y posteriores que dieron nacimiento a la República. Es un joven como que no es miembro de la academia aún, pero sé que lo será, como Francisco Alfaro Pareja, que escribió ese extraordinario libro que es La historia oculta de la historia de la independencia de Venezuela. Tienes a una mujer que ha logrado desengranar la formación del capital en Venezuela como Catalina Banco, reciente ingreso a la Academia Nacional de la Historia. Es decir, hay unos nuevos historiadores, hay unos historiadores escribiendo algo que corta por completo con esa historia heroica de Zamora y esa vaina. Y yo no puedo menos que felicitarte por conocerlos y felicitarte por traerlos al conocimiento público. Yo confieso mi ignorancia. Yo me dediqué demasiado tiempo en mi vida a conocer la historia universal, es a conocer historia de otras naciones para, creyendo en sus desgracias, aprender de ellas. No me ha ido mal porque he comprendido muchos problemas nuestros a partir de esas tragedias ajenas, pero sí admiro profundamente lo que pueda aún ser, digamos, una obra nueva y que lamentablemente no conozco, y reivindico a través de este programa la enorme colaboración que pueda significar que las nuevas generaciones conozcan de verdad la historia vivida y no la historia inventada por las élites absolutamente corruptas desde el punto de vista intelectual, y que puedan perfectamente ser la escuela del futuro, de los futuros jóvenes que nos permitan rehacer el país. Una última recomendación, también de un miembro de la academia. Pero no me recomiende tanto, mándame la vaina, mándame. Está bien, con mucho gusto. Una última recomendación para entender cómo el rentismo petrolero se convirtió en el factor del auge de los tipos y de la caída absoluta. Es un libro Esa sí me la sé.
Mira, ese libro de Diego Bautista Urbaneja, que se llama La renta y el reclamo, que casi parece una novela. O sea, uno lo lee. Urbaneja es el de Radio Caracas, ¿no? El de Radio Caracas, Diego Bautista Urbaneja, que es miembro de la Academia Nacional. Ese pausado miembro de la élite budista de los años 90. Bueno, ¿es un buen escritor? Mi amigo Diego Bautista no solamente es un extraordinario historiador, bueno, papá, raza tiene, el papá de él no era... Bueno, docente de varias universidades, pero ese libro en particular, La renta y el reclamo, ya llega un momento que tú estás leyéndolo como si fuese una novela, porque tú dices, mira cómo fue, así fue, como la renta petrolera la convertimos en el mal de nuestros días, pero ya eso, ya quedó buena en la sección de recomendación de lecturas por esta semana. Yo tendría que volver, pero no me vas a dejar con la palabra en la boca, imposible. Yo algún día lo que aspiro es que todo este conjunto de temas, de saberes del amigo, se canalicen también por las lecturas que no has hecho. No, por supuesto. Las obras de la gente de Gustavo Bueno, que son muchas Martín más, y su hijo Gustavo Bueno Sánchez, la extraordinario aporte a la comprensión de la historia tal cual ocurrió, la historia del presente en marcha que sufrimos y vivimos, y que es gente que nos ha ayudado muchísimo a los repúblicos a entender nuestra propia situación actual. Me alegra. Ya no te busco más la lengua para que no haya replique en este contrato. Chao, Daniela, hasta muy pronto. Feliz semana.